Hola comunidad de 100% fiscal, hoy hablaremos de efectos fiscales de la sucesión testamentaria, recomendaciones para herederos y empresarios. Nuestro ponente es el maestro en Derecho Fiscal, licenciado José Raúl Dávila Rivera. Bienvenidos. Hoy ya les comentamos de esas acusaciones calumniosas contra el testador, ¿sí? O ya platicamos del influjo contrario en el testamento. También ya platicamos y entramos en una fase bien interesante, y que tenemos que sacar los radares en este momento. Pues resulta que de acuerdo a código, y en todos los códigos está, son incapaces de heredar del autor del testamento los médicos que atendieron a nuestro cliente, que en este caso es el autor del testamento, los notarios y los testigos del testamento. Sí, porque luego ya el señor estaba muy grave y lo salvó el médico y entonces le dejo mi herencia. O a familiares del médico, a su cónyuge, a sus ascendientes, descendientes, hermanos del facultativo. ¿Sí? Eso está prohibido en ley y tenemos que proceder con la nulidad del testamento o los incidentes. También nos pasa mucho que los notarios de pronto pues también son herederos de la persona que auxiliaron, porque el notario le tenía mucho agradecimiento, y lo mismo, ¿no? No pueden ser también eh, herederos familiares del notario. Solamente, y ahí donde entran los casos, porque también hay sucesores abusivos, pues solamente que el médico sea hermano, pariente del que va a dejar el testamento, su papá, su abuelito, su tío, y lo mismo el notario, ¿no? Entonces sí tenemos que, pero se presentan los casos, ¿eh? No. Y otra cosa que es súper importante, tampoco pueden ser herederos los ministros de culto, ¿sí? O sea, los líderes de iglesias, y dicen, no, pues no se lo dejó al ministro, pero se lo dejó al hermano del padrecito o del ministro de culto, pues no, tampoco ni ascendientes ni descendientes, o casos en los cuales se lo dejó a la ciudad de las limosnas de la iglesia, no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y aquí hay sanciones muy fuertes para los notarios que autoricen esas disposiciones en documentos. Ya habíamos platicado de las limitaciones para extranjeros, dependemos de las disposiciones de cada ley, ¿sí? Y también de las empresas. Hay muchas empresas que van a poder heredar por parte de los decoyus. Aquí vamos a entrar en situaciones muy específicas, porque las acciones de los accionistas son de personas físicas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues los dueños de las personas, acciones, pues tienen una persona física detrás de la persona moral, que son accionistas. El asunto está en que la persona moral está conformada de personas morales. Dos personas morales son dueñas de otra persona moral. Y ahí nos encontramos en casos bien complicados, porque tenemos que demostrar que la persona física que era accionista de la persona moral tenía conocimiento de los bienes de la otra persona moral. Y acuérdense que ahí no va a dejar al capital. Estamos en un proceso corporativo muy interesante que tenemos que estar viendo constantemente, porque las situaciones se vuelven muy complicadas. Ya les habíamos comentado las herencias a instituciones públicas, a iglesias. ¿Se acuerdan? No le puedes dejar los bienes al ministro de culto, pero sí se los puedes dejar a una iglesia, o a una secta o una institución religiosa. La institución es diferente a la persona. ¿Sí me explicó? Ahí tenemos situaciones muy regladas en la ley, en el que sí se pueden hacer esa situación. Y también, cuando les comentaba hace unos minutos sobre entregarle o dejarle los bienes en forma general, entonces habría que decir a cuáles pobres, ¿no? O a cuáles carentes de esto, o lo dejo para el desarrollo de la vacuna COVID, o lo dejo para el desarrollo de esta investigación. Entonces, todas esas situaciones, entramos en situaciones diferentes y nos las encontramos en los testamentos.
Luego, pues es interesante. Una situación bien interesante en el cual los herederos dejan los bienes en situaciones muy específicas. Vamos a entrar en una situación bien complicada. Dice el autor del testamento, como es mi voluntad y yo soy libre de hacer mi testamento, pues en teoría puedo hacer lo que se me dé mi gana, ¿no? Porque además es una institución, son mis bienes, yo los trabajé y por lo tanto yo tengo que definir a quién le voy a heredar y cómo lo voy a heredar. Y tenemos casos ahí de extrema, eh, ego, pues, digamos, no hay otra palabra, y definen situaciones, ¿no? Cómo se va a heredar, ¿no? Y tenemos casos, me voy a regresar, en el que el señor coloca en el testamento, dice, dejo la casa fulanita a mi hijo, pero si se casa con fulanita, ya no le toca nada. O sea, ahí ya se está metiendo en la voluntad de un tercero. Dejo mi casa de esta forma a mi esposa, pero que no se case nunca, ¿no? O van dejando situaciones de ese tipo, de acciones, ¿no? Que son contrarias a derecho, y entonces esas también las tenemos que analizar porque parece que es muy fácil, ¿no? Y no, pues hay disposiciones en la ley que lo prohíben, ¿no? Y hay deudores, ¿se acuerdan que les comentaba? Hay deudores y acreedores de la herencia, y pues esos hay que trabajarlos, ¿no? Porque pues sí hay documentos que demuestran que se le debía a la persona, ¿no? También ya les comentábamos, ok, no tengo derecho a bienes de la herencia, pero sí tengo derecho a alimentos, o sea, a una cantidad líquida mensual porque la concubina tiene hijos o ella tiene derecho a esos bienes, a esos alimentos. Y aquí estamos en una situación. Resulta que nuestro amigo que va a heredar o nuestra amiga que fallece, nunca se divorció del señor, aunque ella ya perdió su capacidad. Y ya y aparecen en ese momento del señor, aparecen dos concubinas, tres concubinas, y exigen el reparto de bienes. Y acuérdense que para que exista el concubinato, la persona debió haberse iniciado el procedimiento de divorcio y haber vivido con esta persona en concubinato por lo menos 5 años, ¿sí? Esos 5 años le van a permitir llevar a cabo derechos. Entonces, esa situación dice, ok, sí cumplió los requisitos, sí se divorció y nada, detenía que el señor se pudiera vivir con otra persona en concubinato, ¿sí? O sea, concubinato es que viva con esa persona sin ningún límite en la ley que se lo prohíba, como el haber sido divorciado. Pero resulta que aparece no una concubina, sino aparecen 2 o 3. Pues la disposición de ley dice que si hay más de una concubina en este proceso, ninguna tiene derecho a heredar y ninguna tiene derecho a alimentos. Entonces ahí encontramos con situaciones bien complicadas porque resulta que las personas aparecen en esa situación, o resulta que la concubina sí cumplió todos los requisitos. El señor se separó, la esposa sabía que vivía con ella, incluso que había procreado hijos, y entonces todo estaba muy bien. Pero hay un abogado travieso o un familiar travieso que le inventa otra concubina a la primera concubina para que pierda todos los derechos. Y
pero pues no lo puede documentar, sí lo puede documentar, una serie de situaciones, y entonces son situaciones bien difíciles y bien complicadas, que las vemos al nivel empresarial, ¿eh? No le estoy diciendo al nivel del común. Hay empresarios que tienen 5 o 6 empresas. Nosotros llevamos hace 7, 8 años un señor que tenía muchos lavados de autos, muchos negocios en México, como en Cuernavaca, en Central de Abastos, una serie de cosas. Y resulta que cuando él fallece, él es de los que no dejaban a la señora ir no sabía la señora de los negocios, ¿no? Sabía que existían los negocios, pero nunca había ido a los negocios, ¿no? En el sentido de que, pues, sabía que había un lavado de autos y ya nunca había ido a ese lavado de autos, sabía que había esos negocios y ya nunca había ido, no los conocía, pues. Y resulta que fallece el de Coyus y tenía unas deudotas con el fisco, embargos, juicios de nulidad, auditorías. Nosotros entramos con ella en el sentido de atender toda esa parte de procesos y se encontró que también aparecieron las personas que también supuestamente habían vivido con él, y eso nos generaba una serie de problemas. Entonces, pues cuando se les dijo, bueno, pues es que de acuerdo a la norma no tendrían derecho a nada por esto, iniciaron procedimientos y entonces, bueno, está bien, quieren ser parte de la masa, pues nada más que les vamos a mostrar todas las deudas que tiene el señor, todos los juicios, todas las demandas, todas situaciones que tiene, y si quieren colaborar, pues bienvenidas a colaborar, ¿no? Pues ya se fueron después de mucho tiempo, ¿sí? Pero pues, las cosas estaban ahí, ¿no? Luego tenemos casos de ese tipo, ¿no? Resulta que ya entregaron los bienes, ya los dieron en posesión, y resulta que, ¿se acuerdan que les comentaba de aquellos hermanos que no declararon que había un hermano escondido por allá, que estaba perdido, o el socio del papá que invirtió con él, pero se fue y sabían que tenía bienes ahí, falsificaron las actas constitutivas, las actas de asamblea ordinaria y extraordinaria del ejercicio, las extraordinarias para cambiar los accionistas, o se entregaron los bienes a unas sabiendas de que había un poseedor o un deudor o un acreedor que podía solicitar o tener derecho a ello, y no lo hicieron. Pues lo que va a suceder es que después de la posesión, pues van a tener que regresar los bienes, ¿sí? E indemnizar al legítimo heredero. Ya les comentaba, entonces, todo esto tiene que ver con todo eso. Aquí estamos, si habláramos en otras palabras, estamos en la mente del de Coyus. Estamos yo les digo, aquí es donde nos ponemos en el cerebro del que estaba pensando, ¿no? ¿Sí? Y qué están pensando y qué le va a poner a su testamento, ¿no? Entonces él ahí, como en las películas mexicanas, pues él define quién no. Entonces, esas situaciones, él puede definir lo que él quiera, pero la ley lo va a contradecir, ¿sí? Y ya entramos en ese traslado de bienes a los nuevos herederos. Los herederos, pues ya son las personas que van a recibir, y lo vamos a ver un poco más adelante ¿sí? Y yo les comentaba hace rato, ¿no? Para siguiendo el modelo, ¿no? Dice, pues no pueden heredar, o si hacen esto, o si no tienen condiciones. Pero también hay condiciones que son válidas y que se pueden hacer valer. Por ejemplo, que el papá le condicione alguna situación que no tenga que ver con su voluntad propia, ¿no? Que no le termine. Esas son nulas, ¿no? O también si la condición que le señaló el papá
ya la cumplió él antes de que el testamento fuera abierto. Por ejemplo, dice, a Juanito le voy a dejar la casa siempre y cuando se case, ¿no? Eso lo puso en su testamento hace 5 años. Él ya falleció, abren el testamento y resulta que Juanito ya se ha casado hace 3 años, por ejemplo, ya cumplió la condición que había señalado el decollus, porque es una condición que él quiso hacer. Pero si la condición se la puso a expensas de que no le coartara su libertad a cambio de una situación, pues esas son ilegales. Sí, como yo les comento aquí, yo cuando estamos platicando, pues como en esas películas, ¿no? Que si tienen que quedar una noche en la casa de los espantos, pues eso no existe, ¿no? ¿Sale? Ok. Y también el decollus puede señalar en su testamento esa voluntad de dejarle a algunas personas habitación. Dice, fulanito no puede trabajar porque está enfermo, mientras él viva se va a quedar a vivir en la casa tal y le van a dar pensión mientras esté soltero o entonces y le van a dar este derecho a mi esposa mientras ella no se vuelva a casar. Entonces son condiciones pues que la norma estas sí las autoriza, ¿no? Dice, bueno, pues sí. Entonces, y luego tenemos casos bien contrarios en el que demandan a la señora y dice, pues, y yo estoy dentro de la norma, porque ahí dice que me tenía que casar y yo vivo con mi nuevo cónyuge en amaciato, ¿sí? Ni siquiera en concubinato. Entonces ahí ya el derecho es cuando se vuelve un proceso muy interesante. Pero las situaciones que determine nuestro decollus en su documento son de condición resolutoria. Él lo indicó así y así se debe de cumplir la voluntad de nuestro amigo. También ahí tenemos que tener mucho cuidado también cuando los legados son en específico, por ejemplo, cuando se trata de pensiones, de cantidades de recursos, y que nuestro autor de la sucesión las dejó a través de un bien usufructuario. O sea, que se está rentando y le tiene que estar pagando una renta mensual con ese bien, o con fideicomisos. Ahí entramos también nosotros mucho en ese tipo de figuras para que estas personas mantengan los bienes sin que se vendan. Ahora, algo que sí es muy importante en la ley, que lo deben de considerar, que a veces el papá tiene hijos menores o la esposa, y él en el testamento, a pesar de que se demuestre que tenga condiciones para el pago de bienes, él señale el pago de alimentos, él no los manifieste. Pues ahí hay una contradicción de ley, porque no hay una contradicción, hay un beneficio de ley, que ese testamento que dejó sin alimentos a las personas, pues es ilegal, ¿no? Si había los bienes, pues se tiene que seguir manteniendo esa posición a los menores de 18 años, ¿no? Aquí hemos visto mucho en los últimos meses del COVID situaciones de pensiones alimentarias que dice el papá, yo no les voy a dejar nada, y efectivamente no les deja nada, pero pues cuando fallece, pues les dejó el afore, y ese, aunque no lo quiera él, pues se lo tienen que dar, ¿no? Entonces ahí hay cuestiones, aquí entramos en la mente de los seres humanos tan extraña, que no explica situaciones, ¿no? También se les tiene que entregar bienes a los imposibilidades de trabajar, ya sea a cualquier edad. Se le tiene que llegar a la cónyuge superstite, o sea, superstite es la que sobrevive, la esposa que sobrevive, ¿no? Entonces, ella tiene derecho, y aquí es una regla muy clara, si tienen 100 pesos de bienes a repartir, esté ella casada por bienes mancomunados o no, y les digo aquí este punto, depende del Código Civil de cada estado, ella de entrada tiene el 50% de esos bienes, ¿sí? De los 100 pesos, 50 pesos ya son de entrada a la cónyuge superstite.
Y si después tienen 5 hijos, a la señora, aparte del 50%, le van a tener que dar 10 pesos como si ella fuera un hijo. Y 10 pesos a cada hijo para que junten los 100. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, de entrada la señora tiene el 50 y aparte una parte se le va a considerar a ella como un hijo. ¿Sí? Y dice la norma, bueno, eso se lo van a dar siempre, y aquí es donde nuestros códigos son muy machistas, mientras ella no contraiga matrimonio y viva honestamente. Pues yo no sé qué tenga que ver, porque a lo mejor se casa y la persona con la que va a vivir pues no le va a dar dinero tampoco, ¿no? Entonces, o le va a dar apoyos, entonces son cuestiones muy, muy fuertes, ¿no? Entonces sí se tienen que analizar con mucha situación. Bueno, esa ya iremos viendo cosas muy específicas. Y también, pues a veces el DECOYUS deja alimentos a familiares, no del primer grado ni segundo, sino hasta 4º grado, que porque estaba enfermo, que porque no tiene capacidad o algunas situaciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando ya tenemos un juicio testamentario o un juicio intestamentario y hay que dar alimentos a las personas? Tenemos herederos que tienen 10, 12 años, les falta, hay que darles alimentos, y los bienes que dejó el DECOYUS, pues no dejó dinero en las cuentas bancarias para cubrir a ese acreedor los bienes, los alimentos, y hay 5 casas, pero de esas 5 casas, si las reparten, quedan una casa para cada uno, y entonces, pero están demandando el pago del caudal hereditario y darle los alimentos, y nos hemos encontrado casos de verdaderamente espantosos, ¿no? En lugar de que esas casas las renten para sacar el acreedor hereditario, paradójicamente deciden vender una de ellas y ya descomponen toda la masa hereditaria. Y luego les dan una cantidad de recursos por esa masa hereditaria, y por orden del juez deben de regresar lo que sobra, y le pagan a unos acreedores que todavía no hay juicio. Se allanó el albacea a los juicios para pagarles, y hay una serie de cosas que son totalmente tema de delitos penales, ¿no? Y entonces ahí tenemos que entrar en atención. Efectivamente, había un acreedor alimentario, pero esa no era la solución. La solución era, pues a lo mejor buscar otra situación. Aunque la norma señala que no pueden hipotecar los bienes, también señala que sí lo puede hacer siempre y cuando todos se pongan de acuerdo. Entonces, hay una serie de situaciones que ahí hay más bien abusos de la ley, ¿no? Ya les digo, la pensión alimentaria pues es parte de la carga hereditaria, y hace unos minutos platicábamos de los hijos póstumos. El hijo póstumo es el hijo que a la muerte del DECOYUS todavía no nacía. ¿Sí? La mujer se quedó embarazada y el hijo todavía no nacía. Pero hay casos al revés, en el cual el hijo póstumo es de la concubina. Ahí hay todo un procedimiento porque hay que darle vista al juez, el juez va a iniciar un incidente, pero en lo que son peras o son manzanas, se le tiene que dar a la madre de ese hijo póstumo la pensión alimenticia. ¿Sí? Ahora, yo les comentaba eso, ya platicamos ahorita, cómo se divide la herencia entre los hijos y la madre, y los hijos y los descendientes. Pero también tenemos casos en que el padre y la madre de una pareja fallecen, no tienen hijos, y entonces los que van a heredar no son los descendientes porque no los tuvieron, y en este caso el esquema se va a los ascendientes, o sea, a los padres. ¿Sí? Entonces,
resulta que la esposa le deja, los bienes nada más estaban con el padre, digamos, el varón de la pareja, entonces se quedan la madre y el padre de ellos con el bien, pero también hay casos en que se tiene que pelear porque cuando fallece la esposa y ella también tenía padre y madre y que se van a quedar sin ella, ¿no? Entonces, ahí son todos unos procesos muy interesantes que los platicaremos en su momento, ¿no? Ya platicamos de los legados, ya más o menos platicamos de las cosas, cómo las tenemos que entregar, si tenemos que tener, y luego vienen los que repudian las herencias, ¿no? O sea, yo no quiero nada del Señor porque a mí me trataba mal, y tú sabes qué, o yo no lo quería, yo ni lo conocía. Aguas ahí, porque el hecho de que hayan renunciado a la herencia, ya no hay vuelta para atrás, ¿eh? Ya manifestado, ya no hay de que, bueno, sabes que sí, sí lo quiero, ¿no? O pueden recibir o pueden decir, sí acepto esto porque no debe de impuestos, pero esto no porque debe. Ahí hay nulidad y se pierden las dos cosas, ¿sí? No se puede andar renunciando a la herencia nada más porque quiera o no quiera hacer. ¿Sale? Ok. El acreedor, estamos en la herencia y les digo que aparecen los acreedores, se suben tienen derecho a subirse a la distribución del testamento, o sea, de carácter testamentario o intestamentario, tienen que presentar sus documentos que demuestren que el decoyus les debía recursos y entramos en todo un procedimiento incidental y de juicios, o ya se llevó el juicio por otro lado y hay sentencia de carácter mercantil en el cual efectivamente se le debía. Entonces, les comentaba eso, ¿no? Entonces, el albacea aquí juega un papel muy importante. Sí debe de tener asesores avesados en la situación, porque hay muchas situaciones que aparecen. Hay gente, diría, los que han leído a Demian, hay gente mala, porque si no, no existiría el mundo, ¿no? Entonces, es parte de la situación de este tipo de hechos, ¿no? Ahora, vamos a suponer que tenemos vamos a hablar no solamente en legado, sino en herencia. Ya tenemos todos los bienes y resulta que los bienes que tenemos en la masa no son suficientes para cubrir todos los pasivos que el decoyus dejó, sus deudas, y también a todos los acreedores, incluyendo los alimentarios. Pues ahí la norma le permite al decoyus a la situación tener que el albacea tiene que negociar con las partes para dar cumplimiento a esas obligaciones, o dice, es que a mí me dejó la casa y mi casa no la venden. No, pues espera, nada más que primero primero van las deudas del autor de la herencia, ¿no? Porque estas deudas tienen carácter de preferenciales en muchas situaciones. Entonces, pues conforme sean las deudas van a ir bajando y lo que reste de la masa, pues es la que se va a repartir. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque, les digo, este es el punto más crítico, es lo que más yo dejo que mis compañeros notarios y abogados civilistas trabajen, los dejo siempre, o sea, nosotros somos muy respetuosos en ese caso, pero cuando ya llegan situaciones de este tipo que son de carácter fiscal o de carácter penal, pues tenemos que actuar contra este tipo de hechos violatorios de la seguridad jurídica de los herederos como de los legatarios, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.